Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapalofú y Librería La Bullanga. Selfie. Porque tenemos miedo a las pastillas, a tener hijos y a los contratos de formación, preferimos las cámaras frontales de nuestros teléfonos móviles. Porque estamos hartos de vivir lejos de nuestras familias, compartiendo pisos en habitaciones de 7 metros cuadrados. Porque no queremos llevar el traje en un despacho, ni tener que apurar las colillas y la comida de la nevera para llegar a fin de mes. Preferimos imágenes editadas con filtros, retratos automáticos, felicidad instantánea. Tenemos miedos, no estamos preparados para ver nuestras caras convertidas en las de nuestros padres. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Muy buenos días para todos, todas, todas en la ciudad de Tandil. Otro nuevo capítulo de Gestos Erróneos. Capítulo número 158. No sé qué número de capítulo es. 71. 71, capítulo 71 de Gestos Erróneos. Acá por Radio Magma, la 92.1. Acabamos de escuchar un hermoso poema, pero antes de inaugurar todo esto, que ya sabemos cómo se desarrolla, voy a presentar a mis compañeros de mesa, que son dos personas maravillosas y hermosas. Voy a presentar primero a quien las malas lenguas suelen acusar de tirano, y dicen tonterías, pero es una persona súper hermosa y amable, así que, y que está en los controles de este maravilloso programa, el señor Gabriel César. Te iba a decir el turco de vuelta, pero ¿cómo anda, Gaby? Y enfrente mío, yo estoy con un poco de tos, lo voy a avisar, así que si empiezo a toser en el aire, discúlpenme. No se contagia COVID a través de la radio, así que escúchenos tranquilamente. Y enfrente mío tengo a mi compañero de charlas, de mesa, de discusiones, de deleites poéticos, el señor Darío Palito Ledesma. ¿Cómo estás, Palito? Muy bien, quien acaba de hacer la presentación, el querido Facundo Di Paola. Bien, Dipa, muy bien. La verdad que contento. Me gusta siempre venir acá a charlar con ustedes. Aunque Gaby solo haga gestos silenciosos, también es parte de esta conversación. Sí, claro. Y siempre es lindo encontrarse en este hermoso estudio de Radio Magma. Así que nada, contento. Este nuevo estudio que nos encanta también. Sí. Es como súper acogedor. Nos faltaría una fogatita en aquel rincón, así nocturna, hermoso, con una, porque tenemos un color naranjita que te da medio fogatita, con una fogatita real. Y bueno, una parrillita, ya podemos empezar a pedir y tiramos los choris. Algo al disco. O algo al disco, qué lindo. Hay que ponerse comer. Las pilas, ¿no? Sí, ¿vos tenés disco? No, tengo para hacerme uno. Ah, mira qué bien. Sí. Ya estoy charlando con un amigo para que me ayude a soldar y me enseñe a soldar haciendo ese disco. Bien, perfecto. Así que lo voy a hacer a mano con un amigo, sí. Invítame a la inauguración. Claro, hermoso. Che, el disco es poético, pero más poético es lo que leíste. Y entonces te voy a hacer la pregunta obligada de inicio de este programa, que es ¿qué leíste y por qué? Bien, leí un poema que se llama Selfie, de un pibe que se llama Juan Domingo Aguilar. Yo por un momento pensé que era argentino. Dije Juan Domingo. Padre es peronista, madre peronista. Claro. Juan Domingo, no, es de España, de Jaén, España. ¿Se equivocó? Nació en el 93, es decir que debe tener 30 años.
No sé mucho de su obra, encontré algunos de sus poemas en una página y me puse a leer. Y elegí este poema por varias Lindo. razones. Sí, lo elegí por varias razones. La primera porque habla un poco esto de no queremos esto, no queremos aquello. Me contagiaste la tos. No queremos esto, no queremos aquello, sino que queremos una foto con filtros y buscamos la cámara frontal y nos sacamos una selfie. Y que también esto, al último que dice, tenemos miedo, no estamos preparados para ver nuestras caras convertidas en la de nuestros padres. Es ¿no? impresionante. Eso me parece maravilloso, Sí. esa preocupación que empieza a aparecer en un momento de la vida de cualquiera que dice, ¿me parecería a mis padres? ¿Estoy yendo por ahí? Sí, ¿no? Pero también lo traje porque esta parte de preferimos imágenes editadas con filtros, retratos automáticos, felicidad instantánea. En realidad no tengo muy desarrollada la idea, la traigo para empezar a ponerla en palabras y ver qué sale. Pero viste esto de que hay como una idea de como la cámara de eco, una cosa así creo que se llama, esto de que te pasa en las redes sociales, de que lees lo que confirma lo que pensás. Sí. Y no salís de eso, digamos. Todo Sí. lo que vos te llega por el algoritmo, por las redes sociales, empieza a ser lo que uno piensa y no otras cosas contrarias o que podrían cuestionar lo que pensás, ¿no? Que bueno, al final es como la cámara de eco, terminás escuchando tu propia voz siempre, Exacto. todo el tiempo. Me empieza a dar la sensación, primero que nos está costando mucho el encuentro por fuera de las redes sociales, que nos cuesta encontrarnos, estar juntos, siempre hay algo que aparece que corta ese encuentro con otra persona, no solo vos y yo mano a mano, sino en general, digamos. Y que al mismo tiempo empieza a aparecer solo voy a un evento cultural o a una reunión donde voy a escuchar lo que quiero, ¿no? Como empieza a dar esa sensación, solo lo que me interesa, solo lo que quiero. Sí, ya no hay lugar a la sorpresa, digamos. Sí, a la sorpresa. O sea, necesito saber todo lo que va a pasar Claro. para ver si eso está con todo lo que pienso, Sí, porque sí. si hay algo que me incomode, si hay algo que no vaya con lo que pienso, no voy a ir. Sí. Me empieza a dar esa sensación, ¿viste? Y eso nos deja, primero, no el espacio para la sorpresa, no el espacio para encontrar algo, sorpresa Nuevo. grata. Gente nueva. Sí, o sorpresa grata y sorpresa no Sí, grata sí. al mismo tiempo, ¿no? Decir eso, a asustarte de esa situación, de decir, yo de acá salgo corriendo, pero bueno, nada, viste, estar ahí. Sí, y después la sorpresa o la incomodidad, ¿no? Como, bueno, esto me incomoda, esto capaz que no era lo que quería, Sí. por ahí un rato pasa lo que quiero, pero eso, ¿viste? A veces me da la sensación de también este discurso, che, no pasa nada, no hay nada cultural para hacer, no hay nada para encontrar, y capaz que tiene que ver también un poco con esto, de, bueno, no hay algo que te llene porque no pasa lo que vos solo querés, digamos. No sé, lo estoy empezando como a desarrollar. Creo que mis próximas poesías que traeré al programa tendrán que ir por este lado o nos tomaremos unos mates y lo seguiremos charlando, pero me empieza a dar como una sensación primero de lo mucho que nos está costando el encuentro y al mismo tiempo esto de cada vez más profundización de solo escuchar mi voz, mi propia voz, mi Sí, propia voz. es para meterle ahí como un rato de debate. Me parece que invitaría al público también a que casi que armaría una mesita acá para posterior para debatir el tema porque me parece que está súper interesante. Yo no sé si están así, sí me parece, sí, o sea, siento que es así, pero a su vez también me parece que hay algo de una demanda de lo individual Sí. continuo, de que si no me satisface a mí, entonces no está bien, digamos. Y eso, en realidad tenemos que ir al choque y a la rosca también, digamos, a bancarse ese defecto, diría Charlie, no sé. Bancarse eso, estar y decir, loco, esto me parece una mierda, pero ¿por qué reflexionar Claro. sobre eso Sí. y no escaparse a los 2 segundos? Sí, total. Digo eso, reflexionar por qué pasa eso. Y una cosa más sumo y vamos, porque si no se nos va a ir un montón el bloque. El tiempo. No, que creo también es una profundización de algo que viene de hace mucho tiempo, pero que también se agravó con la pandemia, digamos. Eso Sí, de sí. la individualidad, Sí. me encierro y veo desde casa todo. Y de ahí decido si voy a ese encuentro o no voy a ese encuentro, si Sí. voy a eso. Me parece que, me da la sensación que estas dos, lo que estaba tratando de aportar yo y lo que aportabas vos, no se tapa uno al otro, sino que se complementan. Sí. Me parece que son dos de las múltiples causas que podemos encontrar de esto, de
de por qué no voy al encuentro, por qué no me encuentro con otras personas y por qué estoy todo el tiempo buscando escuchar solo mi propia voz, digamos. Sí. Sin a veces darme cuenta tampoco. A veces no digo que, quiero escuchar solo lo que pienso. A veces simplemente se da, no es que, bueno, sí, es consciente, digamos. No, claro. Bueno, me gustaría ahí armar una mesa de debate sobre esto en algún momento, ¿eh? Sí, así que si Traigan mate. Si alguien quiere acercarse al programa y contarnos lo que piensa sobre esto, puede venir acá a Radio Magma, a Irigoyen 882, a presenciar el programa, a opinar durante los cortes o después del programa sobre lo que debatamos acá. También, si nos están escuchando en este momento, nos pueden mandar un mensaje a nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos, contándonos qué piensan sobre esto o de lo que piensen del programa. En el link de la biografía de nuestro Instagram pueden encontrar muchos botoncitos que los llevan a, por ejemplo, dejarnos un cafecito por si quieren aportar al programa. Hace un programa atrás alguien aportó algunos cafecitos, así que ahí nos están ayudando para sostener el programa. También ahí pueden ir a un lugar, a Spotify, al perfil de Spotify, para escuchar todos los programas de Gestos Erróneos. Y también por ahí se pueden comunicar con nosotros para pedir el libro que editamos el año pasado. La belleza también nos pertenece, una antología poética errónea que tiene poemas de diferentes autores y autoras de Tandil y la región. También, si alguien quiere escribirnos por eso para pedirnos el libro, es un gran libro que nos llevó mucho tiempo editar y que nos gusta mucho, y que además con la compra de ese libro bancan el programa, así que nos pueden escribir por ahí, nos pueden escribir a nuestros teléfonos personales también si nos conocen para pedirnos el libro. Pero también hay una manera más de comunicarse con nosotros, que es a través de una carta. Sí, una carta. Una carta, ¿por qué? Porque la belleza también nos pertenece. Exacto. Porque acaba de pasar un señor y nos levantó el dedo gordo en señal de satisfacción. De que estuviéramos reunidos. De que estuviéramos reunidos. Y la carta es unión. Es unión en una distancia, es unión distinta, es una unión que requiere una paciencia sobre el otro, que requiere amor hacia el otro, que requiere pensar al otro, al otro que tenemos lejos o enfrente, o de alguna manera con una carta estamos pensando qué nos pasa con el otro, qué nos pasa con nosotros mismos. Entonces, nada, reflexionen, pónganse, siéntense frente al papel y escriban una carta y la mandan ahí a Irigoyen 882. Al Centro Cultural Atiparte, para el programa Gestos Erróneos de Radio Magma. El código postal de Tandil, no nos olvidemos, es 7000, así que estaremos muy ansiosos esperando sus cartas. Gestos Erróneos. Un caníbal desdentado enseñando a balbucear. Al parecer, en Europa, algunos argentinos nos encontrábamos, como era lógico, con nuestras raíces. Todos somos hijos y nietos de gringos. Y yo me reencontré con el folclore inglés, con las rimas tradicionales que se le cantaban a los chicos y que mi padre me cantaba. Y también con el español, que no era siempre truculento y moralista y escolar, sino que justamente estaba lleno de coplas que poco conocíamos los chicos acá, coplas muy, muy felices y muy divertidas. Y por eso quizás me puse a escribir para chicos, para recuperar ese lazo de alguna manera interrumpido con mis antepasados, recuperar dos lenguas, tanto la inglesa como la española, y además en ese momento yo estaba cantando folclore argentino y español, y estaba muy muy ligado a la literatura y a la poesía infantil. Folclore es la infancia de los pueblos de alguna manera, y sirve para que uno se esmere en encontrar un lenguaje sencillo, poético, comprensible para todos. Y seguimos en este segundo bloque de este capítulo número 71 de Gestos Erróneos. Hace instantes acabamos de escuchar a la invitada del día de hoy, a la querida María Elena Walsh,
No encontramos a ella leyendo algunos de sus poemas, así que trajimos algunos fragmentos de entrevistas, que también son muy poquitas, así que de las pocas cosas que encontramos tuvimos que rastrear a ver qué nos servía como puntapié, como disparador para charlar un poco de su obra, de lo que nosotros pensamos o nos gusta de la obra poética de María Elena Walsh. Arrancaba ahí un poquito hablando de esto de que el folclore es la infancia de los pueblos, de la importancia de escribir sencillo, poético y que sea accesible para todos. Así que nada, ahí como para arrancar a entrar en la vida y en la obra de María Elena Walsh. Es interesante lo que sucede en el audio, porque en realidad ella arranca diciendo que las raíces son europeas, digamos. Sí. Las de ella son europeas. Vamos a darle... Sí, si no, lo vamos a correr como Claro. Alberto Fernández, lo de vinimos Claro. de los barcos. Sí, Claro, sí, claro. Las raíces son europeas, pero ella después, digamos, se mete en el folclore tradicional argentino. De hecho, junto con Leda Valladares, van a formar un dúo de Folclórico, sí. música folclórica, donde van a recorrer todo el norte argentino recopilando gran parte del saber y el canto popular, digamos. Que me parece súper interesante porque es como un inicio donde ella reconoce en el canto popular algo de lo que después va a ser la María Elena Walsh más popular y más conocida, también Sí, valga sí. la redundancia, ¿no? Sí, sí, total. Así que es súper interesante, digo, este contraste entre sus raíces europeas, pero después encontrar en el folclore popular argentino un arraigo tan grande, ¿no? Sí, total. Me quedé pensando, bueno, esto del padre era británico. Sí. Trabajó en los trenes. Trabajó en los trenes. De ahí el Walsh. Y también, bueno, María Elena Walsh nació en 1930, murió en el 2011, para que nos ubiquemos temporalmente. A los 15 años ya, o sea, empezó a escribir desde muy joven. A los 15 años ya había publicado algo en el Diario de la Nación. Sí, muy joven. A los 17 publica su primer libro. Sí, su primer poemario. Que se llamaba Otoño, no me va a salir el nombre. Yo lo tengo acá porque es una de las cosas que... en 1947, cuando tenía 17 años, con un libro de versos titulado Otoño Imperdonable, que mereció el Premio Municipal de Poesía de Buenos Aires. 17 años, Premio Municipal de Poesía de Buenos Aires, que era un premio muy importante en ese momento. Lo ganaron un montón de los grandes escritores y escritoras argentines. Y fue elogiado por importantes intelectuales, entre los que se encontraba Borges, Juan Ramón Jiménez, escritor español, el de Platero y Joy, ¿no? Sí, no. Juan Ramón Jiménez. Creo que sí. Bueno, es de un clásico de Sí. esos. Sin embargo, lejos de seguir una carrera literaria tradicional, unos años después hizo sus maletas y se fue a cantar canciones folclóricas a París, esto que hablábamos con Leda Valladares. El dúo se llamó Leda y María. Claro. Eso a los 17, 18, 19. Sí, sí. Cuando pero, yo todavía lo entendía, dije, ¿qué voy a estudiar? Qué rápido. En muchos invitadas hemos visto eso, de escribir desde muy, muy jóvenes. En una entrevista le preguntan si se puede definir. Y ella dice, qué difícil. No me he preocupado nunca por autodefinirme. Pero diría que soy una lectora. Si vamos a buscar una característica totalizadora, es esa, soy una lectora. Y después dice, ojo, que también leo árboles y plantas y animales, porque todo lo que nos rodea se lee. Y me gustó eso, ¿no? Que se defina como... Creo Sí. que Borges también decía que era más lector que escritor, Sí. o le gustaba más eso. Y que ella se defina como lectora también me pareció muy bueno, y que lo amplíe a lo de la lectura, ¿no? Leo más cosas que un libro. Y después encontré que hay se escribió una biografía que la escribió Gabriela Mazú, que le hizo una entrevista muy larga en los 80, y después, bueno, fue a partir de esa entrevista haciendo una biografía. Y ella en un momento le pregunta a la biógrafa, en una entrevista, le preguntan, ¿considera que fue feliz o este último salto de una inquietud a otra era parte de su inconformismo? Esto de, bueno, recordemos que María Elena Walsh escribió poesía, después escribió música folclórica para adultos, música para niños, obras de teatro, ensayos, ha escrito muchísimas cosas. Bueno, le preguntan a la biógrafa, a Gabriela,
¿Considerás que esto es por su inconformismo? Y ella dice, yo creo que no existe artista o intelectual genuino que no sean inconformistas. El espíritu crítico y su expresión es parte constitutiva del arte que no es florero, del conocimiento que no es genuflexo, o sea, puesto de rodillas, del intelectual que no se deja seducir por el poder. Hay una canción memorable donde María Elena habla de la felicidad, la canción del jardinero, Adán. Cito nomás las 3 primeras estrofas. Mírenme, soy feliz, entre las hojas que cantan, cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño, con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Y Gabriela además agrega, esa es para mí la definición de la felicidad de María Elena, y acaso la mía también, un país jardín florecido para que por fin podamos echar raíces sin que destruyan nuestra casa común. Me gustó también esto, ¿no? La reflexión a partir de unos versos de María Elena, de lo que considera ella que estuvo muy cercana a cuál era la felicidad, ¿no? Sí, total. Bueno, a sentar raíces y cuidar la casa común. Sí, total. Bueno eso. Acá yo tengo algunas cosas sobre todos sus inicios con la música. Que es interesante. Sus lecturas y sus inicios con la música. Ella tenía, el padre tocaba el piano, creo que el padre tocaba el piano. Sí, creo que el piano. Y la madre escuchaba tango, era más de la música popular, ¿no? Y ella considera que la música, bueno, también le preguntan por qué nunca tocó el piano, digamos, que también es algo que ella no tocaba ningún instrumento, digamos, nunca le interesó. Dice que no le iba bien con eso. Pero bueno, voy un poquito a eso y después tengo una pequeña pregunta que le hacen en el Diario de la Nación donde ella termina de una manera que a mí me parece como muy linda. Desde muy temprano me fascinaron los cuentos de las 1001 noches. En mi casa paterna leía a Dickens en castellano y a Julio Verne. He leído historietas de una revista llamada Piff Puff y en Villiquen también las historietas del suplemento infantil en color del diario Crítica. Además recibía oralmente de mis padres muchos cuentos en verso. La cultura familiar en mi casa era de mucha lectura, pero no de tipo académico. No había universitarios en la familia, pero sí se tenía afición por la buena lectura. Esto que ella dice acá después lo va a rescatar en su visión de la infancia, digamos. Esta idea de generar versos que se puedan decir fácilmente, claro, digamos. Y que no tengan ningún trasfondo moral, sino que sean simplemente algo lúdico. Que si bien digo eso, como se piensa, yo escucho la canción del jardinero y para mí tiene un montón de metáforas que pueden aparecer ahí, sí, con las que uno puede, pero bueno, las genera uno y para otros serán otras y para otros serán otras, ¿no? Una cuestión clave fue haberme criado con música. Ese periodo, por suerte, fue bastante largo, desde mi nacimiento hasta la adolescencia. Mi papá y mi hermana tocaban el piano, mi papá también tocaba la mandolina y el cello. Leía música y escribía con una caligrafía perfecta. A mi madre, más criolla, le gustaba cantar música popular. Algunos tangos, le encantaba la música paraguaya, con el arpa que le parecía tan dulce. Además escuchaba mucho la radio, las óperas que transmitían desde el Colón. Y entonces después... después le preguntan, ¿nunca le llevaron esos comienzos a treparse al piano? Lo intenté varias veces, pero en un nuevo caso. Lograron sí hacerme estudiar Bellas Artes. Esto también es interesante. Ella estudia Bellas Artes en la secundaria. Eran como profesorado de Bellas Artes, como acá la escuela normal, que ya salías como docente a los 18 años. Lograron sí hacerme estudiar Bellas Artes. Mientras estaba allí dibujaba y pintaba, pero después eso no se transformó en creación. En cambio, la música quedó muy profundamente y tiene mucho que ver ese comienzo con lo que hice después. Ligar las palabras con la música. Esto también es reinteresante para ver cómo piensa ella la poesía, ¿no? Y la palabra. Yo consumía mucho versito, mucha nursery rhyme en inglés. No creo que me contaran cuentos, pero vale una cosa por la otra. Lo importante es que el niño reciba ayuda de ese tipo de estímulos. El contacto humano de hacerle una broma, cantarle un cantito, incitarlo a completar una canción. Ni ruidos ni pantalla exclusivamente, aunque no tengo nada contra ellos, dice, ¿no? Y después, voy y ahí después asociamos con... creo que sé lo que vas a buscar, que me parece que es también súper interesante porque... y su familia era de clase media. Su familia era de clase media, le preguntan también. Esto a mí acá también encuentro algo que me parece súper visual de ella. De clase media. Había que trabajar y más tarde hubo que soportar una situación de pobreza. Porque esa condición de clase media se derrumbó con la muerte de mi papá cuando yo tenía 17 años.
En mi primera juventud tuve que vivir con muy poco. Tenía que trabajar sí o sí. Lo que me gustaría decir, porque para mí es muy importante, es que siempre viví. Al principio con dificultades exclusivamente de los derechos de autor. Salvo alguna incursión que no considero para nada denigrante en la publicidad. Todo dentro de la misma tónica, nada de lo cual uno deba arrepentirse. Y dice, tengo la grata sensación de que la gente me fue manteniendo. Es la mejor manera de hacer una fortuna. Pequeña o grande, no se explota a nadie, no se degrada a los demás. Al contrario, cada cosa que uno hace es una fuente de trabajo para un montón de gente más. Que me parece que es súper interesante, digamos. Ella vivió de eso y a su vez lo pensaba como, bueno, esto también encima genera trabajo y yo no estoy explotando a nadie. Claro. Hermoso. Sí, total. Claro. Así que nada, me pareció que también como interesante para traerlo. Bien, yo tengo para aportar a esto, en una ponencia que hizo en 1964 que se llamaba La poesía en la primera infancia, ella dice: pensemos que nuestros niños, desprovistos de abuelas tradicionales o nodrizas memoriosas, lo primero que oyen y aprenden son los jingles publicitarios. De lo que se deduce que una de las actuales nodrizas del niño es la televisión y que de ella absorbe las más precarias formas de versificación, música y atropello de la síntesis. Una pseudo poesía destinada no a despertar sus sentimientos y su imaginación, sino a moldearlo como consumidor ciego de un orden social que hace y hará todo lo posible para estupidizarlo. Bueno, hay un enojo importante con la televisión. Y dice, solicitado por los jingles o los malos versos didácticos, el niño no tiene más camino que el que le abren con segunda mano sus maestras del jardín de infantes. Y después dice, el acto de escribir para los niños significa, en definitiva, recoger piezas dispersas de un gran rompecabezas. Reconstruir o reinventar una tradición rota o fragmentada. Reconstruir datos dispersos de la propia infancia. Reconstruir la infancia de los niños actuales, amenazados en su inocencia por toda una sociedad insensible. Reconstruir de alguna manera la relación, a menudo defectuosa, entre padres e hijos. Un verso, una canción puede ser lazos de reunión. Y a lo último dice: la poesía es, en definitiva, reconstrucción y reconciliación. Es el elemento más importante que tenemos para no hacer de nuestros niños ni robots ni muñecos conformistas, sino para ayudarlos a ser lo que deben ser, auténticos seres humanos. Me pareció interesante, ¿no?, el contraste primero entre este contacto constante con la televisión y el jingle, que sigue siendo un verso y es algo para que se te quede en la cabeza, pero con... Bueno, no, hay que dar otra cosa, ¿no? Sí, y también me pareció muy bueno esto de reconstruir, ¿no? Bueno, decir, no hay nodrizas, no hay abuelas que sean quienes van pasando todas estas canciones, estos versos. Y me pareció como lo ancestral también, ¿no? Como, bueno, lo que está más atrás, lo que vino antes, y hay que reconstruirlo, formarlo como un rompecabezas. Y nada, eso, como que y pensaba un poco que las canciones de Mariana Walsh lo fueron haciendo, digamos, fueron reconstruyendo lo generacional. Digo, no sé, yo la escuché un poco más atrás también. Hay como 3, 4 generaciones ya que van escuchando la música de Mariana Walsh, y que eso nos conecta como generaciones también, ¿no? Sí. Que hay algo ahí que de repente empieza a hacer un lazo entre mi infancia y la infancia que viene después y la que vendrá después. Nada, pensaba eso también, que finalmente de alguna manera hay una reconstrucción, un enlazamiento de eso. Sí, total. Ella en algún momento, en una de las entrevistas que leí, no me lo traje acá, pero en algún momento ella se sorprende de esa situación, donde dice, yo la verdad que jamás me esperé que las canciones perduren, que lo que yo hacía perdure tanto y se pueda seguir escuchando, digamos. Yo siempre lo hice para un momento. Y ella lo hablaba más en las canciones para adultos, como algo La Cigarra. Sí. Decía que era como algo efímero y que le sorprendía que continúe. Me parece que está bueno porque trajimos un audio donde empieza como ella habla un poco del panfleto, del feminismo, y me parece que es un buen puntapié para entrar un poquito a esa parte. Por favor, vamos. Los panfletos no son mi fuerte, y mucho menos contrabandeados en una canción. A pesar de eso, creo que nuestro tema, el de las mujeres, están implícitos en algunas que escribí. En Requiem de Madre, que es una versión de un viejo poema inglés, anónimo, es decir, escrito por
una mujer no muy contenta con su suerte en el siglo XVII, XVIII. Escribí también La Juana, y en uno de los pocos tangos que compuse hay un hecho modestamente insólito, que es un tango en que una mujer le habla a otra, dice: ¿te acordás, hermana? Es una parodia del tango Tiempos Viejos, pero claro, en nuestro tango en general el que lleva la voz cantante es el muchacho, y parece que las mujeres no tuviéramos nostalgia de nuestras mocedades. Creo que también el tema está implícito, en un punto de vista frente a la sociedad, un punto de vista que a veces es doméstico, es cotidiano, y por eso también puede ser víctima de algún ninguneo, como suele suceder con las actividades de las mujeres, que siempre resultan desvalorizadas. Bien. Buen puntapié. Sí, hermoso. Yo tengo un montón de cosas más. Ella tenía, aparte de su escritura para las infancias, sus canciones también para adultos y sus canciones para las infancias, tuvo una larga actividad pensando los feminismos en esa época y a su vez escribiendo en distintos diarios. De hecho, de uno, ya ahora no me acuerdo de cuál, ella cuenta que en un momento no le publicaron una nota. No me acuerdo si era La Opinión o alguno de esos. Algo de eso, que además abrió el diario y no estaba más. Abrió el diario, no estaba la nota y no lo llamaron más. Pero publicó en La Nación, publicó en muchos diarios de la época. Tengo ahí como varios recortes de esas notas. Esto es una carta que ella escribe en 1973 durante la dictadura de la NUCE, a pocos días de las elecciones, que llama Carta para un compatriota. Y ella dice: las feministas no tenemos odio, tenemos bronca. El odio, con los fierros, sean armas o moneda, es cosa de hombres. Estamos hartas de odio, aunque venga empaquetado de sublimaciones y piropos. No hemos declarado la guerra, sino que señalamos que existe y tiene los años de nuestra civilización. Nos defendimos como pudimos, a veces con malas artes. Por lo tanto, es mejor que ahora parezca una guerra abierta, limpia, esta que declaramos contra todas las formas de agresión machista. La guerrilla de la artimaña, el repliegue y la comodidad no hace sino reproducir series de esposas achanchadas y madres castradoras. Eso como para iniciar como una mirada, claro, una mirada que tenía sobre la situación en el 70. Y después, esta también me parece que está buena. Tengo muchas de estas, porque la verdad que había varias. Sostuvo que el movimiento de liberación femenina era una ideología revolucionaria nacida en las ferias y junto a las bateas. También ella alababa mucho a Victoria Ocampo. En alguno de los textos, ahora creo que lo tengo por acá, dice: a la vera de camillas de ginecólogos, carniceros y a contrapelo de los viejitos célibes del Vaticano, que vienen diagramando la conducta sexual según conviene a los intereses de los capitales y a las fluctuaciones del mercado bélico. Esa era también su mirada, digamos. Pero digo, fíjense acá cómo ella logra ver esto, que es que el diagramar la conducta sexual está a favor de los intereses del capitalismo, digamos. Digo, como digo, esto escrito también en los 70, digamos, es como, para mí es como maravillosa. Tremendo. Digo, publicar esto en los diarios y movilizar todo esto, para mí era un montón, me da la sensación, ¿no? Después, bueno, durante la dictadura se la censuró directamente y ella dejó de escribir hasta la vuelta de la democracia. Después Alfonsín la llama para participar de algo que ahora ya no me acuerdo. Sí, que era como una entidad que era en búsqueda del fortalecimiento de la democracia. E incluso ahí empieza como el reconocimiento oficial, le dan honoris causa, le reconocen como ciudadana ilustre de Buenos Aires, empieza como un regreso, como un reconocimiento más oficial después del regreso de la democracia.
Y que también la censura era no llamarla para que participe de nada, digamos, no la llamaban para la radio, no la llamaban para la televisión, era como, bueno, listo, no está. Nada, claro. Bueno, en 1980 publica en una revista un texto muy gracioso que se llama Sepa por qué usted es machista. Sí, hermoso. Y son varios puntos, 24 puntos, y después hay una reflexión final. Pero entre los puntos que pone para que uno se dé cuenta si es machista, por ejemplo, dice 1, porque le falta el principal de los sentidos, lo del humor. 2, porque se siente Dios aunque no sea ministro. Porque su mamá es una santa, por lo tanto las demás mujeres son unas brujas. O porque su mamá es una bruja, por lo tanto las demás mujeres también. Porque no tiene mamá y no consigue quien lo mime. Porque en realidad le gustan más los hombres aunque no ejerza. Me parece extraordinario. Sí, bueno, sí. Y tiene un montón de chistes así, molestando un poco. Me parece muy divertido y además como muy punzante, ¿viste? Usted es machista porque quiere hacer mérito ante los centros de poder exclusivamente masculinos, el empresariado, las Fuerzas Armadas, los animadores de TV, deportes, sindicatos, clero, pompas fúnebres, etcétera. Porque todo este asunto de la gestación y el parto le da miedo y asquete como la educación sexual al ministro de Educación. 1980, plena dictadura. Sí, total. Jugando con esto, ¿no? Con, bueno, usted es machista por esto, por esto, por esto. Si lo pueden, búsquenlo. Es un texto largo, pero es muy gracioso e incluso puede ayudarte a saber si sos machista o no. Total. También en otra carta o texto, también jugando un poco con las palabras, ella dice: sucede que ya no aguanto que en la calle me grites a la primera de cambio, tenías que ser mujer. Soy mujer y me equivoco, pero vos, ¿quién te crees? Palestina de astronauta, Evita, Sor Juana Inés, sos el león de la metro, mucha porra y poco rey. Conmigo te equivocaste de programa y de canal, me tomaste por tu abuela que aguantó sin pestañear. Si tenés el monopolio del acierto universal, yo te dejo vía libre, pero vos déjame en paz. Y cuando las papas quemen, arreglátela sin mamá. Hermoso también ahí, porque también ahí hay algo entre la ironía, el juego, pero con un golpe certero, digamos. Sí, total. Bueno, después está este texto, País Jardín de Infantes, que también es de esa época. Nada, que también lo recomendamos. Y después, tengo en una entrevista, le preguntan, entonces tu música y tu literatura buscaron evitar la enseñanza institucional formativa, buscaron ocupar el lugar donde no había institución. ¿En qué medida contribuye esta enseñanza institucional a continuar la formación patriarcal, las diferencias y desigualdades culturales que transformaron los sexos en géneros, reproduciendo el sometimiento de la mujer? Yo no sé cómo es en este momento, dice. Esto es una entrevista en la revista Crítica en el año 2000 y pico. Yo no sé cómo es en este momento. Estaría tocando muy de oído si describiera las características actuales de la enseñanza. Creo que no ha cambiado demasiado las cosas. Hace muy pocos años que se empezaron a revisar, pero se revisó poquísimo. En los libros de lectura los roles estaban estereotipados. El papá lee, la mamá plancha. Muy recientemente yo dirigía la colección de Veo Veo en la editorial Hispamérica, y tuve que poner un cuidado muy grande porque los dibujantes y los redactores caían infaliblemente en que el médico era hombre y la enfermera o la secretaria mujer, que todos los autos los manejaban los hombres. Era terrible. Tenía una lucha tremenda con los ilustradores, que sin embargo era gente joven. Algunos estuvieron presos y salieron de la cárcel o del exilio sabiendo lo que es el autoritarismo, pero en este aspecto son inamovibles. Por lo que oigo, por lo que me llega, creo que sí, que las cosas han cambiado en lo que toca a la mujer. Sobrevino una revolución psicológica desde hace unos cuantos años, finales de la Segunda Guerra Mundial. Apareció el psicoanálisis, se han ido moviendo un poco las cosas. Pero ha sido un cambio para que todo siga igual. Porque las relaciones de parejas jóvenes que veo o que me comentan tienen una lucha muy grande para que las mujeres puedan disponer de sus horarios o sus profesiones, combinarlos con la vida familiar y con la maternidad. Sigue siendo muy difícil. Entonces, la enseñanza no sé hasta dónde ha cambiado. Supongo que sí, pero no mucho. Total, zarpado. Sí. Yo quería sumar algo en una entrevista. Ella tuvo 3 parejas a lo largo de su vida. La última fue
la gran fotógrafa argentina Sara Facio, que si no la conocen pueden ir a googlear parte de sus fotos porque es una cosa increíble. Y en una entrevista le preguntan, pero en Fantasmas en el Parque, que es uno de sus últimos libros, confesás que Sara Facio es tu gran amor y lo haces en el marco de una conversación en el que alguien habla de ustedes como si fueran hermanas, que era algo muy común en la época, decir, para referirse a una pareja de lesbianas, decir que eran hermanas o se habían elegido como hermanas. Y le preguntan, ¿por qué pensás que sigue siendo tan común confundir con otra cosa el amor entre mujeres? Y Mariana Walsh dice, porque es un gran tabú que todavía existe. El amor entre hombres está más liberado porque ellos son piolas y liberan todo en su favor. Pero a las mujeres nos cuesta más y cuando nos sancionan nos dan con todo. Con la desaparición pública, por ejemplo. Aunque yo no veo mal mantener allí una cuota de secreto. No creo que haya que andar ventilando las cuestiones íntimas o hacer de la sexualidad una pancarta. Me gusta lo secreto, la cosa ambigua, porque también es una forma estética de mantener un estilo de vida y un estilo de escritura. Dos cosas. Primero, esto de decirlo en ese contexto, decir, bueno, sí, tengo un amor con una mujer y punto. Pero después, a lo último, me gusta que dice, me gusta lo secreto, la cosa ambigua, porque también es una forma estética de mantener un estilo de vida y un estilo de escritura. Y hoy, cuando yo leí los 3 versos, vos me decías eso, fíjate que de ahí podemos sacar muchos significados diferentes, que el texto es ambiguo y te permite tener muchas metáforas. Sí, total. Y que acá dice, bueno, es un estilo de vida también, esa ambigüedad, que no sepas cómo es mi vida íntima, porque es parte de mi estilo de vida, pero también es parte de mi escritura. Sí. Nada, me gustó también eso, ¿no? Como un reflejo entre lo que quiero mostrar de mi vida personal y de mi escritura. Incluso en algunas entrevistas encontré que directamente decía esto de que era importante la intimidad, más allá de que si la ventilás o no, porque lo personal es político. Y lo decía directamente como personal es político, algo que ahora es algo que lo tenemos súper incorporado y lo charlamos un montón, pero ya lo decía, digamos. Sí, total, zarpado eso. Sí. Yo para ya cerrar, nos va a quedar un montón, pero tengo como varias cositas. Una, en este mismo festival, este era un festival de Mar del Plata donde presentan una película que tenía textos de ella, ahora no me acuerdo muy bien qué película era. Pero dice, le preguntan en ese momento, también se ve en una película del festival, Tierra para Rose, de Tete Moraes, el film lo protagonizan las mujeres que luchan por tener una tierra para cultivar, pero cuando llega el momento de ir al Congreso a negociar con el gobierno, solo hay hombres, ¿no? Y entonces dice ella, no voy a leer toda la respuesta, voy a leer solo una parte, pero me parece maravillosa. Vamos a hacer como los psicoanalistas y hablar del aquí y ahora. ¿Qué pasó en el acto de inauguración de este festival? Hay un grupo de mujeres que se han roto el alma todo el año para organizarlo y aparecen 2 papitos de la Municipalidad de Mar del Plata y del Instituto Nacional de Cinematografía a patrocinarlas. Hablan en primera persona, yo estoy muy feliz, yo estoy muy contento, estoy satisfecho de que estas mujeres, yo les dije, gracias papito. Y después me arrepentí de no haberlo gritado, ¿no? Entonces, bueno, como que ella le dijo a ellos gracias papito y se arrepintió de no haberlo gritado y no haberlo dicho frente al público porque, bueno, no quería arruinar la fiesta, ¿no? Que me parece súper interesante cómo también todo el tiempo estaba viendo lo que sucedía. Mujeres organizadoras, 2 chabones que se ponen a presentar el festival, digamos. El Festival de Cine de Mar del Plata, ¿no? Esto. Y después, por último, tengo acá un datito casi de color. Tengo varias cosas sobre lo que ella pensaba de la poesía. Pero digo, en una le preguntan qué es la poesía para ella. Y entonces ella dice, son versos con una palabra parecida en la punta. Que me parece súper linda la respuesta. Es buenísimo. Sí, bromea, ¿no? Y después le da una respuesta que eso, para ella la poesía es Homero, Borges, esto, lo otro. Pero digo, me parece súper linda esta, diga, son versos con una palabra parecida en la punta. Hermoso. Buenísimo. Me pareció como una definición hermosa. Nos vamos a ir con un fragmento de una carta que publica en 1973, o eso es el dato que tenemos, pero bueno, solo un fragmento que nos parecía muy interesante para cerrar este bloque de María Elena Walsh. Y ella dice, las mujeres, como los negros, los colonizados, la clase trabajadora, a medida que tomamos conciencia, menos queremos dádivas. Queremos lo que nos pertenece por derecho y nos arrebatan día a día, es decir, todo. Las mujeres que fuimos custodias de la vida para que fuera rifada en guerras,
queremos más que nunca defenderla de los fabricantes de muerte, pero según cómo y cuándo lo determinemos nosotras. Releo esta carta escrita al correr de la máquina y supongo que puede resultar agresiva. Lo siento, no pude hacerla peor. Por más que aguce el estilo, me es imposible reflejar la agresividad de una villa de emergencia, de un aborto clandestino, de los precios de la farmacia. Estos ingredientes configuran un naufragio en el que las mujeres y los chicos entran primero. Así como en los éxitos nacionales, nos colamos por la retaguardia. Gracias, caballeros. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí. Alguna vez voy a ser libre. No soy un pez, ni un arlequín, ni un extranjero. No tengo edad para morir. Amo este cielo. No voy a esperar. Alguna vez voy a ser libre. Libre mi amor, como el amor, como quisiste. Voy silbando bajo y siento tu voz. Así, una sirena de ambulancia. Voy quedando solo cada vez más. ¿Y qué? Mi corazón ya no me basta. Veo el reloj, veo las 6 y voy hasta el baño. Ya amaneció y cerca de aquí comen el barro. Tengo que hacer, tengo que dar lo que más queda. Ya amaneció y cerca de aquí tengo las pruebas. Panorama, para mí, para vos, por él, por los que fueron y vinieron. Panorama enfermo, en contradicción. Y yo ya estoy listo como un perro. Tengo un pasaporte en el bolsillo para irme de acá. Tengo una canción en la cabeza y no puedo parar. Tengo que salir. Debe haber forma de resucitar. Creo que estoy cerca mientras vos te alejás más y más, porque yo no tengo mapa en este mundo, porque yo doy vueltas sobre el mismo punto. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Y llegamos al último bloque de este capítulo número 71 de Gestos Erróneos. El bloque de la distensión, el bloque en el que hay mucha gente probablemente ya se fue y abandonó la reproducción en el bloque donde me empieza a andar el retorno. Ahí no está. Mantuvo en todo el... Ahora el último bloque me anda espectacular. Perfecto. Pero para arrancar este tercer bloque, te voy a hacer la pregunta de siempre, que es: ¿qué leíste y por qué, querido Facundo Di Paula? Uy, ¿te olvidaste? Leí, ¿por qué? Claro. Leí Alguna vez voy a ser libre. Una canción de Fito Páez leída en formato... Qué difícil que es, recién te decía eso, qué difícil que es leer una canción, digamos, porque hay algo de la musicalidad que te viene, entonces yo me marqué algunas cosas para cortarlas ahí, después me parecían raros los cortes. Bueno, nada, viste, y la leí como me fue saliendo. Al final dije, bueno, que fluya, pero es difícil porque hay algo de la musicalidad que te llama todo el tiempo. Leí una canción de Fito Páez que escribió cuando él tenía 20 años, o menos tal vez, digamos, por lo menos la canción sale a la luz cuando él tiene 21. Porque vi la serie de Fito. Ajá. Bueno, nada, lloré de principio a fin, obviamente, pero aparte porque nos toca en una... No sé, nos toca en algo cultural, en algo que con lo que nos criamos, siento yo, ¿no? Y entonces traje un tema de Fito, primero porque fue como eso. Yo me crié con Fito, Charly y Spinetta y pensaba esto cuando veía, qué es lo que me pasó con la serie de Fito también, es que me tocaba muchas fibras porque en realidad mi primer acercamiento a la poesía fue de la mano de estas figuras de rock nacional, digamos. Claro. Lo primero que yo empecé escuchando Fito cuando tenía 11 años, a Charly también más o menos, a Spinetta a los 12, digamos, y fueron como ese trío que me fue acompañando y sentarme primero con el cassette a leer las cositas del
el librito del cassette. Me acuerdo que me compré un disco de Fito en el 95 que era, si no recuerdo mal, Circo Beat. Acababa de salir y me lo compré, me lo regalaron para mi cumpleaños en realidad, y sentarme a escucharlo y a leer las letras, y escuchar y reflexionar sobre las letras y esto, el otro. Es como el primer acercamiento poético que teníamos. Tal vez el primero haya sido Mafalda. Claro. Pero digamos, María Elena Walsh, ponele. Pero ya con un lugar súper reflexivo y no tan lúdico, yo creo que para mí, en mi caso, fue este trío del rock nacional. Después llegan Los Redondos, después llega, y después se fueron sumando, se fue ampliando a Sumo, pero yo, por ejemplo, no escuchaba música en inglés. Claro. Ni siquiera escuché a los Beatles, porque no entendía, porque para mí lo importante era la letra y era la poesía. Me pasaba exactamente lo mismo. Claro. No tengo el consumo de música extranjera porque a mí me llama la atención la letra. Entonces, tal cual. me es difícil escuchar música que no esté hablada en español. Tal cual. Yo después empecé a escuchar y escuché los Doors y esto. Y escuché todos los clásicos porque había que escucharlo. Había que escucharlo. Pero la verdad que me sigue... y eso... Ahora busco las traducciones de las letras también de esos temas, obvio, digamos. obvio. Es como que bueno, escucho este tema y busco la traducción. Pero porque hay algo ahí de la palabra poética que nos invade y en el rock nacional. Entonces, por eso, a partir de ver la serie de Fito, reflexioné sobre lo que a mí en lo personal me pasaba con eso, y creo que a gran parte de mi generación nos pasó con la música nacional, con el rock nacional en particular. De que nos inculcó una lectura poética del mundo. Y Fito tiene una poesía muy popular también, digamos. Hay algo de que es muy directo, ¿viste? El tipo no está armando demasiada metáfora. Dice, estaba entre leer o en leer Cable a Tierra. En Cable a Tierra dice, si ya metiste demasiado en tu nariz y no tenés con quién hablar, si no sé qué, tirate un cable a tierra, loco. Claro, sí, total. Hermano, dale, viste, qué sé yo, escuchá tu corazón y termina de escuchar tu corazón, ese es tu cable a tierra. Y también, digamos, son como muy directos y muy sensibles también. Tiene un lugar de la sensibilidad, de decir, bueno, es esto. Y uno se siente identificado en esa sensibilidad o no, pero yo me sentí identificado en esa sensibilidad, lo mismo con Charlie. Y ya con Spinetta otra cosa más mística y más, claro, más loca, pero me gustaba también sonoramente. Y ese lugar de rock que ocupó rock nacional en nosotros poéticamente, lo quería rescatar de ese lugar. Es tal vez nuestro primer acercamiento poético. Perfecto, me encanta todo el recorrido. Y además contaste algo sobre el libro, ¿no? Que lo usabas para... Sí, bueno, este libro, traje el libro por eso, porque me gustaba. Se llama Rock en Letras. Es un libro de, a ver si no encuentro acá de qué año es, pero es un libro que yo me lo compré en la primaria, por lo visto, porque me acuerdo, está gastado, tiene las hojas comidas, es como hermoso. Me acuerdo de que... 1991. Mirá, y bueno, yo me acuerdo que en quinto grado, eso era 1994 más o menos, 1993, en quinto grado había una profesora, quinto o sexto, no me acuerdo, había una profesora, me acuerdo el nombre, creo que se llamaba Claudia, que como yo tenía mucha falta de ortografía, me hacía escribir las letras, que me hacía escribir en el cuaderno y copiar de textos en el cuaderno para trabajar sobre la ortografía. Y yo copiaba todas letras de este cancionero que se llama Rock en Letras, que no era para tocar, es simplemente tenerlo, eran las letras de las canciones, digamos. Hermoso libro. Sí, hermoso. ¿Pero qué edad tenías cuando hacías eso? Y tendría 11 años, me hacían copiar eso. Y claro, después yo pienso, viste, que las letras hablaban de falopa, claro, de puto, de esto, viste, como... Pero a mí me gustaba, de hecho me acuerdo muy grabado que en un momento había una letra que decía puto y yo puse la palabra puto porque digo, bueno, está acá en la letra, ¿viste? Claro, sí, total. ¿Vos me hacés copiar esto? Joder. Yo podía elegir lo que podía copiar, lo cual era lindo también. Bueno, me encanta el libro, te lo robaría, pero
Se nota que es algo muy importante en tu vida, así que mucho. te lo voy a devolver. Bueno, me alegra mucho todo lo que contaste. Fue maravilloso, me encantó. Gracias. Bueno, vamos a los saludos. Vamos a los saludos del día de la fecha. ¿Tenés a mano? Voy a empezar yo. Dale. Saludando, vamos a enviar un saludo a la gente que no para. ¿Quién no para? ¿Quién no para? La que no para es la gente de Ediciones del Chapalefú, que nos informa que hay fecha para la presentación de un nuevo libro que lleva su ya clásico sello editorial. Se trata de Tandil, escuchen esto. A ver. Tandil, historia del boxeo en el Bicentenario. Buena. Espectacular. Tandil, historia del boxeo en el Bicentenario, escrito por Néstor Di Paola con la investigación y aporte del exboxeador campeón de Tandil, Alfredo Chico Piedi, que además es periodista de esa actividad. El acto de lanzamiento se realizará este viernes 2 de junio. Bien. A las 19 horas, 7 de la tarde, a las 19 horas, en la cantina del Club Ferro. Ah, qué lindo. Así que hermoso, acérquense ahí, vamos a tomar unas copitas de vino o una agüita, lo que cada uno quiera, o un matecito, lo que cada uno quiera se puede tomar. Así que bueno, le mandamos nuestras felicitaciones a Ediciones del Chapalefú, que está lanzando un nuevo libro sobre historia y sobre historia de un deporte tan popular, antiguo y popular como el boxeo. Hermoso, así que muchas gracias a Ediciones del Chapalefú. Y el Club Ferro queda muy cerquita de un lugar también muy querido por Sí, nosotros. ahí al ladito está la Bullanga, que es llevada adelante por Dani Tati, que es una librería, es la librería del barrio de la Estación, es una librería compañera, como decimos en este programa, que bajo los tiros de la Avenida Colón encontrás los mejores libros de editoriales independientes, además de talleres y actividades culturales que se realizan junto a la Biblioteca Salceda, que es la biblioteca del Club Ferro. Para saber las novedades, qué libros van llegando, qué libros se agotaron y nos volvieron a traer, las promociones y demás, pueden seguirlos en las redes como labullanga.librería, tanto en Facebook como en Instagram. Hay descuentos con la cuenta DNI, con las diferentes tarjetas. Están haciendo muchísimas actividades con la biblioteca Salceda, donde pueden hacer talleres, donde se está haciendo un ciclo de cine, así que sigan las redes también para saber ese ciclo de cine que pasa los jueves. Y además de todos los descuentos que tenés con las diferentes tarjetas, tenemos una palabra clave que vos las decís y automáticamente te hacen un 10% de descuento en tu compra. Y la palabra clave de esta semana es... Otoño imperdonable. Que es el nombre del primer libro de poemas de María Elena Walsh. Así que vas y decís, ¿cómo está el tiro, no? Qué otoño imperdonable. Qué hermoso. Y te hacen un 10% de descuento en la compra. Me dan ganas de ir a comprar para decir eso. Que además se suma a los descuentos de otros, de la cuenta DNI y todo, digamos. O sea, podés tener hasta un 40% de descuento si usás la cuenta DNI, así que está buenísimo para aprovechar. Así que pásense ahí por la Bullanga. Si van el viernes, después se quedan en la presentación del libro de Ediciones Chapalefú ahí en el club, así que pueden hacer todo junto. Les mandamos un gran saludo a Dani y a Tati. Muy bien. Y vamos a seguir con los saludos, pero antes de eso quiero hacer un llamado a toda la comunidad tandilense para que se acerquen este sábado 3 de junio a las 10:30 a el encuentro que tenemos sobre la Avenida de los Tilos. Seguimos en el queridísimo barrio de la Estación, trabajando a pleno en el barrio de la Estación. La Avenida de los Tilos es un proyecto que se va a realizar el 10 de septiembre con una muestra de artistas de distintos sectores del arte popular tandilense. Y este sábado a las 10:30 nos encontramos en la Escuela Normal. Se llama Narrar para Contar el encuentro. Y la idea es hacer un encuentro sensible, recorrer la Avenida de los Tilos y nos vamos a encontrar. Nos encontramos a 10:30 ahí y 11:30 nos vamos a encontrar luego de ese recorrido sensible para ver qué nos sugiere la avenida. Nos vamos a encontrar en la compañía donde vamos a charlar con Néstor Di Paola. Todo está relacionado acá. Todo tiene relación. Con Néstor Di Paola, que nos va a contar historias sobre el barrio de la Estación, para copiar información, para luego realizar proyectos artísticos alrededor de este queridísimo barrio de la ciudad, histórico barrio de la ciudad y maravilloso barrio de la ciudad. Del cual es oriundo el señor Gabriel César, tenemos que decirlo. Que nos está echando del programa. Está echando del programa. Ya con mala onda, estamos halagando el barrio, todo.
Bien. Saludos. Yo tengo 2 saludos cortitos. Le voy a mandar un gran saludo al querido Lucho, el amigo de este programa, Luciano Romeo, que mandó saludos antes de arrancar el programa y nos dijo que tengamos un buen programa. Grande, Le vamos Lucho. a mandar un saludo a Nacho Divito, que escuchó el programa anterior y cuando terminó el programa fue y nos donó unos cafecitos. Qué grande, Nos dejó, gracias compañero, muy lindo lo que hacen, y nos dejó su aporte para sostener el programa, así que un gran saludo para Nacho también. Hermoso, gracias Nacho. Así que si quieren aportar también hay cafecitos para sostener esto que hacemos con tanto cariño, este mítico programa de la radiofonía tandilense, háganlo. Marcos Núñez nos dice, qué buen programa, y nos pregunta, esto es una pregunta para Gaby, ¿cuál es esa versión de la cigarra? Nos dijiste que era... elegante, que lo que. Elegante, que lo que. No, nos va a anotar en un papel Ahora y nos va a decir. anotar en un papel y nos va a decir, porque la voz de Gaby no se escucha. ¿A quién más tenemos que saludar? Néstor y Paola nos grabó un audio en este preciso momento. La versión de Como la cigarra que escuchamos hace un ratito es de Nación Equeco. Nación Equeco. Quería decir algo más y se me fue. Si quieren también ayudar al programa de otra manera, nos escriben a nuestros teléfonos personales o al Instagram de Gestos Erróneos, y nos pueden pedir la antología poética errónea, La belleza también nos pertenece, que es un libro que editamos el año pasado con poesías de escritores y escritoras de Tandil y la región. Hay poesías de Las Flores, de Mar del Plata, de Ayacucho, así que si alguien quiere tener ese librito, nos avisa y se lo acercamos a donde quieran, o lo pueden venir a buscar al programa, presencia en el programa y se llevan el libro, así que quien lo quiera nos puede ir avisando. Muy bien, y le voy a mandar un último saludo a Nico Errandorena y a Cielo Mejía, que también nos escucha siempre. Y desde el área de cultura de la UNICEN estamos haciendo junto con Nico los viernes un viernes poético, donde yo selecciono un poema y él le pone una obra pictórica de él, y estamos haciendo como esos posteos en las redes. ¿De dónde nos vemos en las redes? Los ponemos en las redes del área de cultura de la UNICEN, así que también las pueden seguir y encontrar ahí esos viernes poéticos, con el gran hermoso laburo de Nico y simplemente mi selección de poemas. Así que bueno, creo que ya estamos. Bueno, este programa fue llevado adelante por quien está tosiendo en este momento, el querido Facundo y Paola. En la operación técnica y selección musical, Gabriel César. Mi nombre es Darío Ledesma, me dicen Palito. Y nos vamos a ir escuchando un fragmento de una entrevista a Mariana Eva Walsh, donde le preguntan un poco sobre la inspiración y cómo pasar por la vida. Así que los dejamos con esa reflexión de ella. Esa palabra hay que borrarla porque después los chicos repiten esa pregunta. La inspiración no existe, es trabajo. ¿La creatividad es trabajo? Es trabajo. ¿Por qué? Pero no cualquiera puede escribir lo que usted escribe. Pero borremos la palabra inspiración porque crea mucha confusión en los jóvenes. Todo es trabajo, mucho. ¿Es lo único que le dicen los jóvenes? Es que todo es estudio y es trabajo, sí, es lo que le tengo que decir, aunque quede muy antipática. Y con respecto a la vida, ¿qué le dice? Con respecto a los objetivos de la vida, los objetivos de uno. Hay una amiga mía que tiene un refrán que es muy pedestre, pero es muy bueno. Y tratar de no pasar por esta vida como una vaca, sino tratar de pensar en los demás, sobre todo, que es lo que hace más grata la vida. ¿Usted qué está haciendo entonces para los demás? ¿Escribir es todo lo que hace para los demás? Y normalmente, sí, los que nos dedicamos a estas tareas, estamos pensando en los demás. Pero además es una actitud que se tiene en la vida y en la calle. Muchísimas gracias. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapaleofú y Librería La Bullanga.